Antes de empezar a hablar sobre los puntos de auscultación, le tenemos una pequeña introducción a lo que es la anatomía del corazón. Este órgano tiene forma triangular, de vértice hacia abajo. Se encuentra orientada de la siguiente manera: de adentro hacia afuera, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Algunos principios de este órgano hueco tenemos que de los ventrículos nacen las arterias y a las aurículas llegan las venas. También tenemos que donde terminan las arterias nacen las venas. Este órgano se encuentra ubicado en la línea media, ligeramente hacia la izquierda. Para la estructura de este órgano cuenta con 4 cavidades, que son las aurículas y los ventrículos. Cuenta también con 4 válvulas, que es la válvula tricúspide, la válvula pulmonar, la válvula aórtica y la válvula mitral. Cuenta con arterias importantes, como la arteria aorta, como la arteria pulmonar. También tiene venas importantes, como la vena cava superior, la vena cava inferior. Este órgano es importante debido a que va a permitir la circulación de la sangre. Para este ciclo cardíaco, el músculo del corazón realiza 2 acciones, que es la sístole y la diástole. Que en la sístole se va a contraer el ventrículo y en la diástole se va a relajar el ventrículo, permitiendo así el paso de la sangre del ventrículo hacia las aurículas. ¿Cómo se da esta circulación? Se da de 2 tipos, que es la circulación mayor y la circulación menor. Ya, ¿en dónde empieza la circulación mayor? Va a empezar desde el ventrículo izquierdo, que se va a pensar como arteria, después va a ser arteriola, terminando así con finos capilares. Y como dije en un principio, en donde terminan las arterias, nacen las venas. Entonces va a empezar por finos capilares venosos, se van a hacer vénulas, después venas, después troncos venosos. Y la circulación mayor va a terminar en la aurícula derecha. Después tenemos lo que es la circulación menor. La circulación menor va a empezar desde el ventrículo derecho, que va a llevar la sangre desoxigenada hacia los pulmones por la arteria pulmonar, que se va a dividir en 2 ramas, que van a llegar a los 2 pulmones, a los alvéolos, a la membrana pulmonar. Ahí se va a hacer el intercambio de gases y la sangre va a ser oxigenada para así terminar la circulación menor en la aurícula izquierda. Y así es como se da la circulación en nuestro cuerpo. Para identificar los puntos de auscultación del corazón, vamos a utilizar un instrumento. Este instrumento se llama estetoscopio. Vamos a hablar de algunas de sus partes y sus funciones. Tenemos las aurículas, que su función es que se insertan en los oídos del usuario, en este caso sería el profesional de la salud. Están diseñadas para ajustarse a los oídos y bloquear el ruido ambiental, permitiendo una mejor audición de los sonidos transmitidos por el tubo. Tenemos a las aurículas, que son parte de las olivas, al tubo, que como podemos observar, una de sus características es que es flexible. Este va a permitir conectar la campana y el diafragma con las olivas. Tenemos la parte más importante del estetoscopio, que es el diafragma, que nos va a permitir escuchar sonidos de alta frecuencia, y la campana, que nos permite escuchar sonidos de baja frecuencia. El equipo de bioseguridad del profesional de la salud consta de un gorro quirúrgico, mascarilla, su bata o mandil, guantes. Recuerde que antes de colocarse los guantes debió haber realizado un correcto lavado de manos. Y recordar que el espacio en donde se realizará la consulta debe ser un lugar tranquilo y libre de ruidos. Para continuar con el proceso de auscultación, debemos presentarnos con el paciente. Mi nombre es Esteban Loro. A continuación, debemos preguntarle su nombre, su edad y motivo de la consulta. Después de obtener estos datos, debemos explicarle al paciente el procedimiento que vamos a realizar y si tenemos su previo consentimiento o no para realizar el proceso. Vamos a decir al paciente que coloque su espalda recta, sus 2 pies sobre el suelo y que se descubra el tórax. La auscultación es el proceso mediante el cual vamos a escuchar los sonidos provenientes del corazón a través del estetoscopio. Bien, el objetivo de la auscultación es recabar datos clínicos que nos permitan identificar si hay patologías cardíacas o no.
Para empezar con los puntos de auscultación, debemos tener en cuenta en dónde se encuentra cada una de las válvulas. La válvula tricúspide. A esta válvula la vamos a encontrar entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Válvula pulmonar. Esta se va a encontrar entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. La válvula bicuspidia o mitral. Esta se va a encontrar entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y por último, la válvula aórtica. Esta se va a encontrar entre el ventrículo izquierdo y la arteria aorta. El foco aórtico. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal derecho, junto al borde paraesternal. Foco pulmonar. Este se encuentra en el segundo espacio intercostal izquierdo, junto al borde paraesternal. Foco tricuspidio. Este se encuentra en el cuarto espacio intercostal, cerca del borde paraesternal. Foco mitral o ápex. Este se encuentra en el quinto espacio intercostal en la línea media clavicular. Foco accesorio. Este se encuentra en el tercer espacio intercostal izquierdo junto al borde paraesternal. Esta inspección nos permite identificar sonidos normales y anormales. Entre los sonidos normales encontramos S1 y S2, también conocido como loop-dub. Loop, que va a ser el inicio de la sístole, y dub, el inicio de la diástole. Entre los sonidos anormales se pueden presentar soplos cardíacos, clics, chasquidos y ruidos de fricción pericárdica. La importancia clínica de este proceso es para el diagnóstico de enfermedades valvulares, evaluación de función cardíaca y el monitoreo de enfermedades cardíacas.